Hola, bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio de enriquecimiento y de compartir información en torno a temas de gestión humana. Queremos visibilizar con esas actividades la labor que realiza el psicólogo en gestión humana y ver cómo podemos mejorar la praxis a través de la experiencia que viven otros colegas, ¿verdad? Este es ya nuestro séptimo webinar. En el pasado hemos hablado sobre el bienestar mental y la noción de control con el profesor Wilner Arbey Riascos. Hemos hablado de las experiencias activas y dinámicas virtuales con Juan Fernando Arango. Vimos la relación que hay de la neurociencia con los equipos de alto rendimiento y hoy tenemos un webinar muy interesante. Mi nombre es Sebastián Trujillo, soy psicólogo, administrador de empresas y con mi colega y amigo David Malouf, psicólogo e ingeniero mecatrónico, ambos apasionados por la psicometría. Hace 6 años diseñamos una plataforma que inicialmente era para aplicación de pruebas psicológicas, diseñamos pruebas de personalidad, inteligencia, razonamiento, y conforme colegas de gestión humana, consultores empezaron a utilizar la plataforma, nos pidieron otra serie de funciones, ¿verdad? Que recibir hojas de vida de manera masiva, publicar vacantes, almacenar las hojas de vida, un filtro de búsqueda, ingresar a entrevistas, ¿verdad? Y es así como nace el gestor de candidatos de SciTech. Bueno, ya tenemos 40 participantes. Bueno, entonces, como les decía, hoy tenemos un webinar muy especial, una invitada muy especial. Desde nuestro enfoque cuantitativo, ¿verdad? Si bien nosotros podemos medir habilidades cognitivas, podemos identificar rasgos de personalidad, orientaciones, podemos medir anclas de carrera, inteligencia artificial, ¿verdad? Si bien esta información es útil, debe ser acompañada con, eh, con otro complemento, una técnica de recolección de datos por excelencia, que es del enfoque cualitativo, que es la entrevista, ¿verdad? Estos dos insumos, sin duda acompañados, nos representan un acercamiento al candidato, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar, pues vamos a hablar un poco sobre la entrevista, ¿verdad? Entonces, eh, ¿por qué hablar de la entrevista virtual? Si bien no es un fenómeno nuevo, se ha incrementado su uso, pero decidimos hablar de la entrevista por la responsabilidad que tiene el psicólogo cuando elige a una persona nueva para ingresar a la organización. Debe velar por el bienestar del cargo, debe velar por el bienestar del grupo de trabajo y debe velar por el bienestar de la persona, ¿verdad? Para evitarla poner en situaciones de riesgo. Y para ello es importante que los psicólogos dentro de esta responsabilidad en la entrevista sepan diferenciar lo que es el discurso de lo que es la narrativa. El discurso como algo estructurado, ¿verdad? Con una intencionalidad hacia el interlocutor. Por otra parte, lo que queremos evidenciar precisamente es la narrativa de la persona, cómo construye sus pensamientos, cómo se expresa, ¿verdad? La autenticidad, la espontaneidad. Para abordar este tema de una manera pues muy apropiada, quisimos invitar a la profesora Rocío Mata Esquivel del Instituto Mexicano de Psicología Molte Albán, una persona con más de 25 años de experiencia en el manejo de esta técnica de enfoque cualitativo. Ha trabajado en la mayoría de las áreas de la psicología organizacional, clínica, educativa, jurídica y trabajando con poblaciones desde niños, adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores. De verdad que es un privilegio tener a la profesora en esta tarde y bueno,
saludando a la profe. Hola, profe Rocío, buenas tardes. Hola Sebastián, buenas tardes. Muchas gracias por la Hola, invitación. profe, ¿qué tal? No, muchas gracias a ti por acompañarnos en este espacio y por abrirnos, pues, tus conocimientos en el tema de la entrevista, ¿verdad? Gracias, un saludo para todos también. Bueno, entonces, para darle paso a la profe, voy a leer un poco de quién es Rocío Mata Esquivel. Es licenciada en Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Psicoterapia Cognitivo-Conductual por el Instituto Mexicano de Psicoterapia Cognitivo-Conductual. Tiene un diplomado en Calidad y Productividad por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es actual perito en psicología jurídica. Ha laborado en inicios de su carrera en evaluación de talento humano, desarrollo y capacitación de personal, así como en el diseño y formación instruccional, evaluación del clima laboral y certificación de sistemas de calidad. Premio Nacional de Administración Pública 1999 por su trabajo para mejora de clima laboral en el sector público. Ha trabajado en la aplicación de pruebas psicológicas en organizaciones, así como el diagnóstico clínico y dictámenes periciales de niños, adolescentes y adultos. Actualmente trabaja en el Instituto Mexicano de Psicología Monte Albán en la Ciudad de México, impartiendo cursos y diplomados de evaluación psicológica a través de pruebas psicológicas para adultos en el área organizacional, clínica y legal. Es originaria de la Ciudad de México, casada y madre de un hijo combinado durante 28 años de matrimonio, su vida personal, familiar y profesional. Madre de Iván, hija de Emilia y Francisco. Con ustedes, la profe Rocío Mata. Profe, bienvenida. Muchas gracias Sebastián, qué presentación tan cálida. Yo le agradezco a Sebastián y a todos ustedes que están interesados en este tema por darnos su tiempo y su disposición para esta charla. Es un gusto estar en esta actividad en coordinación con SciTech y el Instituto Mexicano de Psicología Monte Albán, en el cual me encuentro trabajando. Yo deseo desde este momento que todos ustedes se encuentren bien. Llevamos un año, ¿verdad? Y que sigan muy bien. Llevamos un año en esta condición inédita de la pandemia, que ya para nadie es ajeno. Llevamos un año y sin embargo, pues todavía tenemos cosas que aprender. Todos nosotros hemos tenido que adaptar nuestras formas de vida, personal, social, laboral. Las organizaciones también se han tenido que adaptar, no han sido la excepción. En un año, todos ustedes han tenido un cúmulo de historias seguramente, todos expertos, hasta donde yo sé, en el área organizacional, en la atracción de talento humano. Seguramente hay muchas cosas que ustedes también nos pudieran compartir en este momento y que han tenido que enfrentarse y han tenido que resolver, ¿sí? Han tenido que trabajar con la gestión humana, que es un elemento muy complicado ya de por sí. Sin pandemia, con pandemia se complica muchísimo más. Y aún así tenemos que continuar trabajando. Efectivamente, como decía Sebastián hace un momento, la función que tenemos los psicólogos dentro de las organizaciones es muy importante. Es muy importante y es una función cualitativa que se combina con la función cuantitativa. Nosotros tenemos que trabajar con un elemento con un elemento muy importante que es el factor humano, ¿sí? En un momento más yo voy a empezar a compartir una presentación. Y bueno, vamos a trabajar acerca de la gestión del talento humano, ¿sí? El proceso
todo es un proceso muy largo, todo lo que pasa en la organización y el campo laboral que tenemos los psicólogos dentro de las organizaciones. No solamente es la atracción del talento humano, el reclutamiento, la selección de personal, la entrevista, el proceso de evaluación, sino que tiene que ver con muchos procesos, clima laboral, calidad en el servicio, etcétera. Y en todos ellos el papel del psicólogo es sumamente importante. El día de hoy, si me permiten ustedes, me voy a estar refiriendo al aspecto psicológico, aunque sé que en la sala hay también personas administradoras y posiblemente de otras carreras. Pero quiero enfatizar el papel cualitativo del manejo de la conducta, ¿sí? En todas estas etapas. Bien, permítanme un segundo para empezar a compartir pantalla, si me permite, Sebastián. Okay. Bien, decía yo, no solamente el día de hoy vamos a trabajar el aspecto de la entrevista. Listo, profe. Listo ya. Gracias. El día de hoy vamos a trabajar nosotros el tema de la entrevista, ¿sí? Este tema tan importante. Sin embargo, no solamente nuestro trabajo dentro de las organizaciones tiene que ver la entrevista. La entrevista es solo uno de tantos trabajos que tenemos dentro de la organización y que se va a complementar con todos los demás procesos. Lo que es la parte de evaluación, como les comentaba, bien comentaba Sebastián, de pronto la vida a mí me ha llevado por varios campos, pero justamente tiene que ver con la parte de la evaluación psicológica a través de pruebas. Yo inicio mi carrera exactamente en el área organizacional muy joven. Inicio en el área organizacional, un área que es sumamente apasionante, y esos procesos de selección masivos que hay en el área organizacional, más la capacitación, más el desarrollo de personal, y que fui sumando a lo largo, clima laboral y certificación de sistemas de calidad. Los procesos de evaluación a través de pruebas son los que me van llevando a extender mi campo de trabajo hacia la psicología diagnóstica en el aspecto clínico, que siempre también me apasionó, y después eso me lleva a una psicología naciente, ¿no? Que es la psicología legal, mucho más nueva, y que acuden a nosotros los equipos de abogados justamente porque los procesos de evaluación y tener instrumentos de evaluación que comentaba Sebastián hace un momento, que permitan de manera no solo cualitativa, sino cuantitativa evaluar procesos que de otro modo son muy difíciles de evaluar y de comprobar, hace que la psicología también se abra un campo de acción muy importante en el área legal. Hoy en todos los países es un área creciente y bueno, es por eso que yo diversifico mi campo de trabajo a esas áreas, pero justamente tiene que ver con los procesos de evaluación que tienen que ver con pruebas, ¿sí? Pero dentro de todo eso, el primer proceso o uno de ellos es la entrevista, que también es muy importante, pero no se puede, un proceso de evaluación no se puede separar, no se puede ver separada la entrevista del proceso de evaluación ni la evaluación de una entrevista. El día de hoy nos vamos a dedicar a ver algunas recomendaciones de qué podemos hacer acerca de la entrevista, ¿sí? Si bien es cierto que la entrevista virtual no es nueva, se ha venido usando desde hace ya un buen tiempo. La aplicación de pruebas sistematizadas también se viene aplicando ya desde hace muchos años, pero es este momento de la pandemia que nos hace ir a todos obligadamente a esta modalidad, y casi estamos trabajando en más del 90% en estas modalidades, a excepciones de reclutamientos y selecciones de emergencia que ha tenido que ver y tiene que ver sobre todo con personal médico. Estas personas que están entrevistando, que están reclutando, seleccionando, han tenido que salir a hacer las evaluaciones de manera presencial. Bueno, pero más del 90% en este momento estamos trabajando en línea o en teletrabajo, teleentrevistas o entrevistas virtuales, y así como la psicoterapia y otros procesos que ustedes saben, todos estamos casi en esta modalidad, que ya entonces no es nueva.
De por sí para nosotros hacer la entrevista es todo un proceso complicado, ¿verdad? Porque intervienen personas, intervienen emociones, intervienen sentimientos que nosotros vamos a tener que interactuar con ellos. Entonces, estamos trabajando con elementos humanos, entonces esta parte se torna complicada en las entrevistas. Y entonces decíamos, de por sí nosotros estábamos en una situación de que la entrevista no es algo sencillo, el contacto humano para evaluar a una persona, y en eso nos aparece el COVID y nos tenemos que ir a entrevistar de manera virtual. Voy a empezar por una situación sencilla. Y permítanme ustedes, voy a ir hablando de las recomendaciones conforme avancemos, pero tengo que regresar a un concepto muy básico, que entendamos que es una entrevista. Y dice esta definición general que una entrevista es una conversación dirigida con un propósito definido entre una parte profesional y una parte entrevistada. Este tono de conversación no se nos debe de olvidar. Nosotros tenemos que trabajar la entrevista desde un tono cálido, ¿sí? Está dirigida, no es algo espontáneo, tiene un propósito definido, y va a haber siempre una parte profesional, que en este caso son ustedes, y una parte entrevistada. Entonces, la entrevista tiene que ser algo cálido, tiene que ser una conversación, pero no es una conversación sin dirección. No es una conversación, yo voy, platico y a ver qué sucede. No, la dirijo. Voy a tener que llevar objetivos muy claros desde antes. Avanzo. Quiero comentar rápidamente que nosotros nos hemos quedado de pronto con la entrevista de selección, pero la acción de los psicólogos y del personal que tiene contacto desde los recursos humanos con las personas pueden involucrarse en otro tipo de entrevistas. Por ejemplo, nosotros la más común y la que nos ocupa el 90% de nuestro trabajo normalmente es la de selección de personal, ¿sí? Pero tenemos que tiene como objetivo que nosotros seleccionemos a través de esta técnica de entrevista, veamos si la persona tiene las cualidades que el perfil de puesto nos indica, ¿verdad? Decía yo, hay muchos elementos en la psicología organizacional. La psicología organizacional es muy vasta, es de las más nuevas también, y es muy apasionante. Y nosotros tenemos cuestiones científicas dentro de la psicología organizacional, como lo es la descripción de puestos. El proceso de descripción de puestos que nos hace llegar a un perfil de puesto es muy importante. Esta información que consignamos en esos perfiles de puesto, y no me refiero exclusivamente a la parte de perfil de puesto que tiene que ver con las características generales y que son de dominio público, ¿sí? Edad, escolaridad, etcétera, todos estos datos, no, sino que tiene que ver con las características de inteligencia, las características de personalidad, de intereses, aptitudes y valores que las personas tienen que el ocupante del puesto debe de poseer, porque el perfil de puesto indica que a través de esas características el puesto va a ser desempeñado adecuadamente. Ustedes pueden llamarle competencias también, ¿sí? Sin embargo, desde el aspecto profundo de la psicología trabaja más con habilidades, con rasgos de personalidad, que competencias. Competencias es un término más adecuado a la psicología organizacional, pero finalmente llegamos a lo mismo. La competencia normalmente puede estar formada por dos habilidades, dos o tres rasgos de personalidad o habilidades combinadas que dan una competencia. Bien, entonces nosotros vamos a tener una entrevista, decía yo, de selección de personal, que es para evaluar si esa persona exclusivamente a partir de la entrevista pudiera estar mostrando parte del perfil, porque yo decía, el proceso de selección es un proceso muy amplio,
Ajá. Es muy difícil dejarle toda la carga de la evaluación a la entrevista. Es prácticamente imposible. Poder contratar a alguien, ¿sí? Es muy impreciso. Al igual que con las pruebas, siempre son elementos complementarios. Bueno, vamos a tener dentro de las organizaciones otro tipo de entrevista, que es la de salida. Ustedes es posible que también se involucran en ello y es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es la entrevista que se hace una vez que se ha detectado una renuncia voluntaria. Porque la empresa normalmente quiere implementar esta entrevista porque quiere conocer cuáles son los motivos que hicieron que esa persona decida renunciar a la empresa. Y estos datos valiosos normalmente son eh, utilizados o nos sirven mucho para lo que es la modificación del clima laboral, ¿sí? Porque sabemos que la rotación de personal, este efecto de renuncia y nueva contratación es muy costoso para la empresa. ¿Sí? Se emplea mucho recurso humano si se tiene contratado por outsourcing, el outsourcing se emplea mucho más. Entonces, si tenemos un departamento con psicólogos dentro de la misma empresa, vamos a tener mucho más trabajo, mucha más evaluación e incrementa los costos del proceso de evaluación. Se hace muy caro, muy costoso. Entonces es importante saber estos motivos. Igualmente, si por ello se tiene que implementar mejoras en el clima laboral, en el desarrollo de personal e incluso en la capacitación. Y entonces, cuando una persona se va y no tiene un gran compromiso ya hacia la empresa, es muy importante manejar también las técnicas que vamos a comentar de entrevista para que la persona esté dispuesta a darnos información. Existe otra entrevista que se llama de promoción y que puede ser, dependiendo del universo donde ustedes trabajan, que puede ser una entrevista también que podamos hacer con regularidad, y eso es cuando las políticas de la empresa nos permiten que nosotros a través de este proceso también, que es una selección, pero para promoción, podamos comparar entre varios candidatos cuál es el que pudiera ocupar más esa vacante, ¿no? De mejor manera. Hay momentos en que y depende de las políticas de las empresas, en que las promociones o ascensos se dan de manera directa, ¿sí? Ya sabemos quién va a subir al puesto porque hay personas que naturalmente se van haciendo cargo de las funciones. Pero hay otras en donde, por ejemplo, el ascenso a un puesto, sobre todo cuando tenemos muchos puntos de trabajo, las vacantes se promocionan, ese ascenso se promociona y podemos volver nosotros o incorporar estas entrevistas de promoción también. Bueno, existen también algo que se llaman entrevistas de consejo-confrontación. Las entrevistas de consejo-confrontación, voy a dirigirme primero a las de consejo, son esas entrevistas que nosotros podemos hacer dado un conflicto, un problema con algún trabajador. Es decir, cuando la política de la empresa también lo permita, y dentro de un proceso que fundamentalmente busca ayudar, es hacer una entrevista con la persona que está teniendo alguna dificultad y esta persona una vez que la empresa nos ha facultado, podamos nosotros hacer algún tipo de negociación. Por ejemplo, una persona que puede tener algún problema familiar, pero que es valioso para la empresa y la empresa le interesa retenerlo, normalmente lo que hacemos en este tipo de entrevistas es atraerlo, hablar con él, tener una entrevista que tiene un matiz ya más clínico. Por eso es que les decía yo que tienen que estar facultados, porque además no es una entrevista fácil. La empresa los debe de facultar para que a partir de esa entrevista ustedes puedan tomar alguna decisión acerca de ese empleado y pudiéramos tomar alguna decisión de adelanto de vacaciones, de alguna licencia con goce o sin goce de sueldo, alguna ayuda adicional para que la persona pueda salir de esa dificultad y se incorpore anímicamente y mentalmente de manera completa al trabajo. La entrevista de confrontación es una entrevista que se puede realizar, se va complicando cada vez más, porque es la entrevista que se realiza cuando hay conflicto con 2 o más trabajadores. Tienen que estar plenamente
facultados, si alguno de ustedes la quiere intentar. Y además se tienen que tener competencias clínicas, porque se asemeja mucho a una situación terapéutica, donde hay conflicto, donde hay emociones, donde hay resentimientos, donde hay una serie de complicaciones y no son menores. En la organización suceden muchísimas cosas. Es un microuniverso, ¿sí? Pasamos más tiempo a veces en la organización, bueno, cuando estamos presencial, que en casa. Aún así, en este momento le dedicamos mucho más tiempo al trabajo que de pronto a otro tipo de actividades en casa o a una línea. Y entonces lo que hemos visto en los que se puede presentar como dificultades en los trabajos, porque estamos hablando, imagínense, de todo el tipo de organizaciones, desde fábricas que hacen trabajos productivos muy operativos hasta empresas completamente digitalizadas. Y entonces suceden muchas cosas. Suceden de pronto desde que me torció la boca aquí en México. Torcer la boca es hacer una mueca de desprecio, así, ¿sí? Hasta que no les entregó no entregan la tanda. La tanda es un ahorro aquí en México que van haciendo las personas y hay quien organiza la tanda y de pronto, bueno, van y se quejan porque alguien no le dio la tanda y entonces hay una pelea. Hasta situaciones maritales, ¿sí? Seguramente ustedes se han encontrado con muchas de estas cosas que parecieran imposibles, pero suceden. Bien, en todas estas es posible que nosotros actuemos el mismo entrevistador de selección, a menos que ustedes estén dentro de un outsourcing. Bueno, ahí tienen muy clara su función, pero cuando estamos como psicólogos dentro de una empresa, es probable que podamos participar en todas estas tipos de entrevistas, dependiendo, decía yo, de las políticas de la empresa y lo que ustedes pudieran estar facultados. Por propia iniciativa, nunca hagan una entrevista de consejo, nunca hagan una entrevista de confrontación, porque cuando no estamos capacitados, se convierte en un problema mayor y nosotros nos volvemos parte del conflicto. Bien, voy a pasar a esta otra. Bueno, rápidamente explico esto para pasar a otros temas que sé que les pueden interesar más de las estrategias. Nosotros vamos a tener varias entrevistas que por su estructura las clasificamos en abiertas, cerradas y mixtas. ¿Cuál es la entrevista cerrada? Aquella entrevista que se hace a través de una serie de preguntas que ya están establecidas y que lo que han intentado ahora hacer, ojo, porque si bien la entrevista abierta desde mi punto de vista es la más efectiva, es aquella que solo se hace con preguntas guía, no hay un formato establecido. Tiene un nivel de efectividad muy alto, pero requiere de mucha más experiencia en la entrevista por parte del profesional. La entrevista cerrada es una entrevista que está más estructurada, tiene los reactivos o las preguntas ya preestablecidas. A veces, para hacerla más efectiva, se divide por niveles de puesto, pero suele ser más fría y poco flexible. Entonces, generalmente yo me dedico a capacitar y a hablar y a promover, porque me gusta más que utilicen la entrevista abierta, pero requerirá de más capacidades. Sin embargo, en este momento nos encontramos que migrar hacia la entrevista cerrada en este momento que estamos trabajando en línea puede ser mucho más útil. ¿Sí? Vamos a irlo valorando. Y decíamos, ya está un formato con una serie de preguntas que nosotros podemos ir dirigiendo. Y la mixta, pues, es la combinación de las dos. Ahora, por la forma en que la conducimos, las entrevistas se pueden dividir en individual, grupal y panel. Individual, también el 95% de las entrevistas que hacemos son individuales. Grupales son aquellas entrevistas donde nosotros, el profesional, va a entrevistar a un grupo de candidatos y normalmente esas entrevistas, ya la entrevista
se constituye como una prueba de competitividad entre los candidatos, ¿sí? Entonces es muy frecuente o es más frecuente encontrarlo en puestos que tienen que salir a competir, como los vendedores, promotores, todos los puestos destinados a la comercialización. De pronto es más frecuente que se use esta entrevista y a veces sí, mucho más útil. Grupal. Y el panel, bueno, que se refiere a la entrevista, en donde va a haber un solo entrevistado y varios entrevistadores. Cuando las características del panel que le hace ser una entrevista pues muy especial, que además utiliza mucho profesional, no todos son psicólogos, ¿sí? Solo 5, perdón, puede ser entre 5, pueden ser entre 4 o 5 entrevistadores. No todos van a ser psicólogos. En México es muy frecuente que esa entrevista se haga a guardias de seguridad que van a estar asignados a una persona que por sus condiciones tenga que tener toda esta custodia. Entonces, una persona va a ser el psicólogo, que va a hacer su entrevista y va a ir a evaluar los puntos que para él sean importantes, pero otra puede ser el jefe inmediato, otro puede ser el jefe de seguridad y otra persona puede ser la persona a la que va a custodiar, ¿sí? El jefe o el coordinador de personal puede ser la otra persona. Se vuelve una entrevista muy costosa, pero por el tipo de puesto, por el perfil de puesto, es que se van a emplear todos estos recursos. Por supuesto que es menos frecuente y todo el mundo va a dar su opinión, las diferentes personas van a dar su opinión para decidir a partir de la entrevista lo que cada quien haya observado, sus objetivos, cuál es la decisión final. Todos entrevistamos, dice esto, en algún momento hemos entrevistado todos. No solamente en selección de personal, hemos entrevistado desde, a lo mejor hemos entrevistado los psicólogos que hay aquí en la carrera, nos hicieron entrevistar a papás, etcétera. Todos hemos realizado alguna vez una entrevista. Y de pronto nos quedamos, chicos, no sé si están de acuerdo conmigo, nos quedamos con la sensación de que a pesar de que yo seguí todo el speech que me dijeron de cómo entrevistar, no me sentía a gusto en la entrevista. Dije todas las preguntas que venían. Ahora hay una cantidad de páginas que te dicen que te van a preguntar, no que debes preguntar. Que te van a preguntar más o menos y cómo prepararte. Hablaremos un poquito más adelante acerca de eso. Entonces, todos hemos entrevistado, sabemos la técnica y pronto nos quedamos con la sensación de que esa entrevista no funcionó, no nos sentimos a gusto. La administración, que ha sido la pionera en la gestión humana desde hace muchos años y ha hecho, bueno, unos aportes sumamente valiosos, desde hace muchos años nos ilustró la entrevista a través de esta gráfica, ¿verdad? Que decía, bueno, la entrevista se representa a través de una gráfica donde dice, tú puedes hacer una entrevista exitosa si sigues esta gráfica. Vas a empezar y en el inicio se hacen este tipo de preguntas de carácter general, ¿sí? No comprometidas, vas subiendo y de pronto hay un momento de la entrevista que se llama simoclímax, donde tú vas a preguntar lo más importante, lo fundamental para el perfil de puesto. Y una vez que tú has abordado y te dan el tipo de preguntas, empiezas a darlas de cierre, porque ya vamos a terminar, ¿sí? Y les decía yo, hacemos el speech, tenemos nuestras preguntas y sentimos que no funcionó nuestra entrevista. A pesar de que cubrimos con el speech correctamente. ¿Qué es lo que pasa? Esto nos lo dice la administración, pero después viene la psicología, poco a poco, tomando su campo dentro de las organizaciones y dice, yo puedo aportar algo, con permiso. Y dice, la curva azul,
Es importante, sí. Porque esta me va a hablar del proceso de la entrevista, pero a esta le vamos a poner una inversamente proporcional en la cual vamos a manejar los aspectos psicológicos. Y entonces le vamos a llamar a la primer curva A, y en donde A vamos a obtener, va a representar el nivel de información, y B va a representar el nivel emocional de la entrevista. Y entonces se nos dice, la entrevista es un proceso que se debe de manejar no solamente desde la información, se debe de manejar también desde, o se debe de realizar desde el manejo emocional también. Entonces, y esa es la aportación en el sentido, sí, porque una parte es la información que tú vas obteniendo, pero otra parte es el manejo emocional para que tu entrevista tenga éxito. Entonces, se dice o se recomienda, una entrevista de selección tiene que empezar con un nivel de información bajo. No se preocupen al inicio por ya empezar a obtener información. Dice, no, el inicio, el nivel de información que tenemos en una entrevista es bajo al inicio, pero nunca es de cero. Mi gráfica aquí quedó como muy pegadita al cero. Imaginen que no está en el cero, ¿sí? Que está más arriba. ¿Por qué nunca es de cero? Porque nosotros desde que tenemos el primer contacto visual presencial con el candidato que nos espera en la recepción, que sabemos que ya llegó muy puntual o no puntual, desde ahí ya estamos obteniendo información. Por eso nunca empezamos una entrevista con nivel de información cero, pero sí bajo. Y un alto nivel emocional. Es decir, tenemos que tener una actitud hacia el candidato elevado, un nivel emocional elevado. Dicen, conforme nosotros avanzamos en la entrevista, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que empezar con un nivel emocional alto, porque el candidato tiene que tener confianza en nosotros para darnos información. El proceso de selección de personal de por sí activa las defensas. Se tiene que considerar que el proceso de selección de personal junto con los procesos de evaluación legal, son los que activan más las defensas de la persona y naturalmente va a tratar, además, digo, naturalmente y positivamente, ¿no? Va a tratar de darte lo que a él le conviene para lograr el puesto, porque tiene un objetivo. Es natural que se eleven estas defensas, que él trate de ocultar lo que desde su intuición cree que no le conviene al puesto y que trate de es bueno. Al contrario, imagínense, peor sería que alguien llegue y que te diga, mira, entrevistador, yo vengo a hablarte de mis cualidades, pero de una vez para que se te facilite el proceso de selección y para que tengas una buena selección, pues te voy a dar mis defectos, ¿no? No, pues no va a suceder, ¿no? Claro que no. Entonces, él va a hacer su trabajo y nosotros vamos a hacer el nuestro, ¿sí? ¿Qué es lo que se trata de detectar? Las características que sean afines al puesto, ¿sí? Al perfil de puesto que ya hablamos. Entonces, él tiene que estar en confianza para que pueda conversar con nosotros en la entrevista. Y entonces, nosotros empezamos con un bajo nivel de información emocional. Conforme avanzamos la entrevista, ¿sí? El nivel de información que vamos requiriendo y solicitando va subiendo. A vez que el nivel emocional va bajando, hasta que logramos tener las dos invertidas, ¿sí? Las dos gráficas. Nosotros las vamos. Cuando nosotros estemos obteniendo un nivel de información más alto, que esto es en el clima, en la cima de la entrevista, es donde estamos obteniendo la información mucho más, la más importante, nuestro nivel emocional es bajo.
Ya no necesitamos estar tan eufóricos, tan amables, tan cordiales, tan cálidos como estuvimos al inicio, ¿sí? Pero tampoco nunca es de cero, tampoco estamos fríos, ¿sí? Y una vez que hemos obtenido la información que necesitamos, volvemos a invertir estas líneas. ¿Por qué? Porque se acerca el momento final de la entrevista y voy a pensar en esta entrevista como una entrevista ya resolutoria de su proceso de selección, donde le tenemos que decir avanza o no avanza. Desde mi punto de vista, yo prefiero siempre, ¿verdad? Lo que a mí me ha funcionado más es pasar a tener datos de pruebas antes de hacer la entrevista. Muchos utilizan la entrevista como un filtro a las pruebas, porque el proceso de pruebas pues también es caro, etcétera. Pero a mí me permite, al tener pruebas, ir con datos, con más datos a la entrevista para hacerla mucho mejor. Y al terminar esto ya tengo la certeza si el candidato es la persona que buscamos. Entonces, tenemos que terminar también con un nivel emocional alto y un nivel de información bajo. Ya nada más estoy pidiendo lo último. ¿Qué más? Algo más que usted desee agregar, algo que yo no haya comentado y a usted le interese dejar en este proceso, o algún dato que yo haya dejado al final, ¿sí? Muy sencillos. Pero termino nuevamente con un alto nivel emocional. ¿Por qué? Porque es el momento de terminar la entrevista y decirle al candidato, felicidades. Lo que vemos hasta este momento nos indica que usted es un buen candidato y continúa en el proceso, porque con eso lo queremos entusiasmar además, o decirle que pues que desde el punto de vista de nosotros cumple con las características del perfil, así es que le damos la buena noticia y él pasaría al siguiente trámite administrativo, dependiendo cómo en su empresa, en su organización trabajen. O decirle que no, sin decirle gracias por participar, ¿no? O nosotros le llamamos, o estaremos en contacto con usted. Le tenemos que decir a esa persona que hasta ahí termina su proceso y se lo tenemos que decir de una forma que no le partamos el corazón. Tenemos detectados, así como hay detectados suicidios por los jóvenes que hacen su ingreso en México, el ingreso a la universidad desde el bachillerato está muy competido y la tasa que ingresan es muy baja. Entonces se hace un examen y bueno, pues no todos pasan el examen. Y entonces también en selección de personal hay gente que ha reaccionado de esta forma. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cómo nos vamos a relacionar con el candidato. Verdaderamente a algunos les impacta. Entonces tenemos que ser sensibles. Se trata de que la entrevista no sea algo mecánico. ¿Sí? De pronto los procesos de selección en la empresa masivos nos hace desensibilizarnos y estar trabajando de manera muy fría, ¿no? Entonces, bueno, vamos a llegar al momento que le vamos a decir, felicidades, usted continúa, o le vamos a decir que las habilidades que nosotros hemos evaluado hasta ese momento indicarían que él cumple con las características para otro perfil, que no es el que estamos buscando en ese momento precisamente. Es muy parecido, pero es más suave, ¿sí? Me decían, ¿cómo le decimos? Pues así le decimos. Porque él tiene características, pero para otro perfil, seguramente no el que en este momento estamos buscando. Por lo menos es más amable, si bien no le resuelve la situación del puesto, por lo menos es una forma más amable y más honesta de tratar al candidato, ¿no? Porque a veces lo dejamos en la indefinición y él verdaderamente está esperando. Bien, entonces, ¿cómo hacemos todo esto, chicos? ¿Cómo hacemos todo esto? Un alto nivel emocional con algo que seguramente ustedes ya saben y que se ha nombrado mucho, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Y además ahora, ¿cómo lo hacemos? A través de las plataformas. ¿Cómo hacemos esto? Pues, ¿cómo logramos ese nivel de confianza?
con algo que nosotros conocemos mucho que se llama rapport y que se dice siempre muy fácil, ah, sí, el rapport, ¿verdad? Pero ¿cómo se hace el rapport? Nosotros lo comentamos y cuando tengo la oportunidad de tener más interacción con mis alumnos les pregunto, ¿cómo hacemos algo está pasando en la pantalla, perdón, me distraje. ¿Cómo hacemos para hacer rapport? ¿Sí? Se dice mucho, hagan rapport. Ah, sí, ¿qué es el rapport? Crear confianza. Ajá, ¿cómo creas confianza? O sea, siendo amable. Ajá, ¿cómo eres amable? ¿Sí? Rompiendo el hielo. Sí, ¿cómo rompes el hielo? Ok. Entonces, esa es una parte de lo que vamos a ver ahorita nosotros en entrevista. Sí que vamos a preguntar, pero desde la aportación que da la psicología es cómo lo vamos a preguntar, cómo vamos a hacer ese manejo emocional para que mi candidato puedan esas preguntas que normalmente hacemos, y les digo yo, están en el internet, ¿qué te van a preguntar? Ya ahí está. ¿Qué vamos a preguntar? Ahí está. Preguntas clave, sí. ¿Por qué no funcionan? ¿Cómo vamos a hacer esto? Decíamos, a través del rapport. Bien, el rapport, ¿qué es el rapport? Muchos dicen establecer confianza, ¿sí? Establecer confianza, romper el hielo. ¿Cómo hacemos rapport? Bueno, ¿cómo hacemos rapport? Hay algunas recomendaciones, ¿verdad? Que parecen simples, pero no lo son tantos. Saludar, sonreír, preguntas generales sobre el traslado, clima, confidencialidad, preguntas sobre su estado de ánimo y yo he sumado esta el día de hoy de estructura, que voy a explicar. Bueno, ¿cómo generamos confianza, chicos, en el candidato? ¿Cómo hacemos, decíamos, rapport? ¿Cómo generamos la confianza en el candidato? Un candidato que ya dijimos va a llegar con las defensas muy activadas porque él desea el puesto. El proceso de selección desde mayo el autor, no el mes de mayo, decía que se buscaba la persona para el puesto y no el puesto, perdón, que se debería de buscar el puesto para la persona y no la persona para el puesto. En la mayoría de las situaciones, con tanta oferta de mano de obra, de trabajo y pocos puestos, pues lo que realmente no tenemos eso ideal, ¿no? De decirle a una persona, mira persona, tenemos 5 puestos, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál queda más a tus capacidades, a tus rasgos de personalidad? Sino que decimos, puesto, tenemos 5 candidatos, ¿cuál te conviene más? Lo ideal sería encontrar exactamente esta reciprocidad, la persona para el puesto y el puesto para la persona. Eso es lo que nosotros vamos buscando. Entonces decíamos, como va con las alertas muy activadas, pues tenemos nosotros que generar confianza para que él se sienta a gusto y pueda hablarnos de todo eso, sí que ya le vamos a preguntar más adelante. Entonces, bueno, rápidamente dice, saludar, sonreír, etcétera. Sí. Se dice que la muestra más grande de amabilidad es saludar a la persona por su nombre. ¿Sí? No es lo mismo que le digan, hola, buenos días, pase usted, ya lo estábamos esperando, qué bueno que ya llegó. Acá le digamos, voy a tomar aquí el nombre, buenos días, Sebastián, ¿cómo estás? ¿Sí? Te estábamos esperando, qué gusto que ya estés aquí. ¿Sí? Siempre es importante para establecer confianza y rapport, no olviden eso, saludar, presentarse. ¿Cómo se van a presentar? Preséntense como ustedes quieran. Digo yo como quieran, en ese sentido, el título nobiliario, o sea, licenciado, maestro, etcétera, o de una forma más sencilla. Casi siempre los puestos altos necesitan que nosotros encuadremos la situación. Los puestos medianos hacia abajo necesitan que no les intimidemos con nuestros
títulos, ¿sí? Entonces ustedes van a elegir cómo presentarse dependiendo de cada situación. Pero esto va a ser muy importante. Ahora, los que les gusta sonreír y les sale espontáneo, porque si les sale una sonrisa falsa, mejor ni sonrían, ¿verdad? Cada quien va a tener sus propias cualidades. Yo recuerdo uno de los, a pesar de que yo tengo enfoque cognitivo-conductual, en el cual hay gente brillante y me gusta mucho ese enfoque, es un enfoque muy científico, pero también admiro mucho el trabajo que ha hecho un psicólogo que probablemente muchos de ustedes ubiquen, que es Milton Erickson. Milton Erickson, que era llamado el mago de la psicoterapia porque hacía cuestiones casi mágicas en la psicoterapia, él decía a sus discípulos, a sus aprendices, que no se preocuparan tanto por copiar lo que él hacía, porque los discípulos trataban de descifrar lo que él hacía terapéuticamente. Y él les decía, no se preocupen tanto por copiar lo que yo hago. Identifiquen sus propios talentos. Identifiquen sus propios talentos y úsenlos. Entonces, ustedes, chicos, identifiquen sus propios talentos. Hay gente que tiene una sonrisa maravillosa, natural, genera confianza. Hay quien sabe manejar la modulación de la voz extraordinariamente. Úsenlo. Cuando no estábamos con el distanciamiento, hay quien utiliza el tocamiento, es decir, tocar, saludar, muy natural. Hay otros que no, el saludo les sale falso. Entonces, traten de identificar, eso va a quedar como una tarea, ¿eh? No sé cuándo nos veremos, pero queda como una tarea. Traten de identificar cómo es su talento y alguno trate de practicarlo. Bueno, decíamos, preguntas generales. En el rapport se dice que tenemos que hacer preguntas generales sobre el traslado, clima, no temas técnicos. Este es un error frecuente y sigue siendo un error. Y ahorita en pandemia van con mucha prisa a hacer la entrevista y seguimos manejando el mismo error. No temas técnicos. ¿Cuál es un tema técnico? Aquel que pregunta acerca del empleo. Incluso decir cómo se enteró, te voy a poner de conocimiento de algo de la empresa antes de que comencemos. Eso es tema técnico, eso activa las defensas, pone en hiperalerta al candidato y se va a reservar, ¿sí? Decíamos, y se va a poner desconfiado nuevamente con ustedes. ¿Y qué queremos? Nosotros, esto no es un interrogatorio. Esto no es una cacería de brujas, ¿no? Porque decíamos, y bien lo comentó Sebastián al inicio, a la empresa le conviene mucho mejor, mucho más, que haya un buen candidato que desempeñe ese puesto, pero al candidato mismo también le conviene ajustarse a un puesto que vaya acorde a sus características de personalidad y a sus características intelectuales, porque si no va a ser un sobreesfuerzo, se va a estresar mucho más, no va a estar a gusto, su calidad de vida laboral se va a mermar y entonces va a aparecer el estrés laboral, es más proclive al moving, a que lo haga o que se lo hagan, empiezan a aparecer una serie de situaciones. Entonces, por eso es que tenemos que conocer, porque también lo estamos protegiendo a él, ¿sí? Bien. Entonces, decíamos, no temas técnicos, todos los que tengan que ver con el puesto. Entonces, utilizamos al principio de la entrevista, de verdad, no necesitan dedicarle al rapport tanto tiempo, son unos minutos, pero hagan unos minutos donde ustedes puedan ganar la confianza de la persona y eso les va a redituar mucho más. Solitos empiezan a trabajar. Yo recuerdo un caso alguna vez donde tenía un candidato a entrevista, después pasaban a proceso de evaluación con pruebas y llegó como 40 minutos tarde, 1 hora. No era poquito. Llegó muy tarde. Y entonces cuando llegó, pues yo le dije, me dijo, pues ya me toca mi entrevista, le dije que se sentara, que se tranquilizara un poco, en lo que yo hacía unas aplicaciones de pruebas, me acerqué, comencé a conversar con él,
de que venía muy apresurado, muy preocupado. Había habido una volcadura de un tráiler, me comenzó a platicar acerca de la volcadura del tráiler cerca de casa. Él vivía en Santa María la Ribera, una colonia. Me empezó a platicar desde cuándo vivía ahí, después me platicó con quiénes vivían, a qué escuela iba, todo, muchos datos, y después me empieza a hablar acerca de sus trabajos. Ya cuando él se sintió más tranquilo, lo pasé a proceso de pruebas, hizo su aplicación de pruebas y al final me dice, ¿no me va a entrevistar? Le dije, ya te entrevisté. Él no se había dado cuenta, ¿sí? Por eso es que nosotros, cuando usamos la entrevista, que yo antes les había comentado, ¿sí? La entrevista abierta te permite llevar solamente preguntas guía, ¿sí? Y tú puedes entrar por el tema que quieres, por lo laboral, por lo escolar, por su experiencia, eh, por lo que tú quieras. Te permite esa flexibilidad. Entonces, yo les decía, en este momento se está utilizando más o se puede recomendar más la cerrada. Y pero la abierta tiene muchas ventajas. Bueno, por ahí alguien en su, en su pantalla puso estas marcas y bueno, ya no supe identificarlo, pero ahí se quedaron y creo que no tengo forma yo de quitarlas. Disculpen la molestia por estas marcas que aparecen. Bueno. Sí, profe, no sé cómo quitarlas. A ver, yo rápidamente voy a intentar desde aquí, a ver si puedo con el borrador que aparece aquí. Sí, ya mira. Ya la quité con este borrador. Sí, sí se pudo. Bueno, Gracias, disculpen profe. ustedes. Seguimos. Bueno, siguiente, la confidencialidad. En este momento que estamos trabajando en línea, por favor, explíquenle acerca de la confidencialidad. ¿Sí? Para que la persona se sienta con mucho más confianza. Explíquenle igual que hacen su protocolo, no sé si aquí haya muchos psicólogos, pero igual como hacen su protocolo clínico, en donde les estamos diciendo que estamos trabajando con las mismas condiciones de confidencialidad y que le decimos que sus datos están resguardados porque nos encontramos en un espacio privado. Ajá, que solamente nosotros accedemos a su información y que lo mismo le pedimos hacia allá, porque nosotros también vamos a dar información de la empresa, que le pedimos desde allá la misma consideración acerca de los datos que nosotros también vamos a intercambiar con él. Bien, y eso le hace sentir nuevamente también en confianza. Si quieren ustedes preguntar por su estado de ánimo, cómo se encuentra, cómo está, de manera muy ligera, ¿verdad? Tampoco nos queremos ver demasiado melosos, etcétera. Practíquenlo, por favor. Practiquen cómo harían una entrada con sus candidatos en un rapport. Miren, a veces me decían, ¿cuánto dura el rapport? No lo sé. Depende del candidato, depende de ti y depende de otras cosas que voy a llegar al último punto a comentar acerca de la observación. Entonces, bueno, continúo. Sí, temas no técnicos, antes comentábamos acerca del tráfico, acerca del clima, ahorita pueden, un tema que les hace que ellos empiecen a hablar es justamente cómo se encuentran, ¿sí? Cómo les ha ido en todos estos días de pandemia. Pero no la planteen con una pregunta de evaluación porque hace nuevamente que él se active. Y esto que es muy importante, chicos, que ha pasado no solamente en la entrevista de selección, ha pasado en todos los casos, ¿sí? Nos desestructuramos, salirnos a casa porque perdimos la estructura de que teníamos los días, las horas, algunos completamente se desestructuraron porque se pueden conectar al trabajo por hora. Entonces, también hagan sentir a la persona en un ambiente de selección. Las recomendaciones, decía yo, hay una cantidad de páginas en donde dicen, ahora conéctate puntual, ¿no? Se te vaya a pasar, revisa todo esto, pero fíjense que a pesar de eso sucede una serie de inconvenientes. Estructuren, ustedes hagan una estructura para que él también se sienta cómodo.
la hora, eso le va a hacer sentirse tranquilo, la hora en que lo entrevistan, háganle llegar todos los datos que ustedes, todos los datos para preparar la entrevista. ¿Sí? Háganselos llegar antes, ¿a qué hora se tiene que conectar? Yo sé que a lo mejor es obvio esto, de pronto sí, Rocío, sí lo hacemos llegar, ¿no? Pero hay que hacer una rectificación. Las personas nos encontramos completamente desestructuradas en la pandemia, ¿verdad? Y la estructura nos permite tener orientación. Una persona desorientada, ¿sí? Esa es una principal característica para interactuar con el medio. Una persona desorientada no va a saber en qué día está. En el transporte, les digo yo, no sabe si va o viene. La hora, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que prevenir y dar estructura a nuestro paciente. Abrir la entrevista, después, dentro del rapport, platicarle un poquito acerca de lo que se va a tratar. ¿Cuánto tiempo más o menos vamos a estar? ¿Qué es lo que va a suceder después de esto? ¿Sí? Entonces, bueno, eso le va a ayudar nuevamente a sentirse más confiado. Y una vez que la persona, bueno, está confiado, bueno, perdón, una vez que nosotros aplicamos todas estas estrategias, pensaríamos que ya tengo la fórmula de cómo hacer que él tenga confianza, ahora sí van mis preguntas y resulta que no, ¿sí? Y resulta que no porque de pronto nos damos cuenta que avanzamos y avanzamos y la persona no entra en confianza. Específicamente hay ciertos candidatos que manejan un nivel de tensión alto. Acuérdense, si bien evaluar cómo enfrenta el estrés es un dato también para nosotros, pero necesitamos bajar ese nivel de estrés, ese nivel de tensión, porque tenemos que generar confianza. Fíjense, acá en la lámina que yo les mostraba hace un rato. Nosotros decíamos, empezamos con un nivel emocional alto y después un nivel de información baja. Vamos avanzando en lo que la invertimos. Cuando sube este nivel de información y que aquí nos encontramos preguntándole a la mejor esos datos acerca de que nos platique acerca de su salida de la empresa, cómo es que se llevaba con los compañeros, con los jefes, etcétera. ¿Cuál fue su situación más desagradable que enfrentó? Estas preguntas típicas. Se eleva nuevamente el nivel de tensión y nosotros tenemos que volver a elevar el nivel emocional. Porque él, y sobre todo aquellos candidatos que nos mienten, pues empiezan a subirse más el nivel de ansiedad, ¿no? Y entonces nosotros podemos desviar un poquito la pregunta y volver a ella una vez que el candidato se encuentra nuevamente menos tenso. Y entonces decía yo, ¿por qué a pesar de que hacemos estas estrategias o decimos ya tenemos la fórmula del rapport, no sale, ¿sí? Tenemos que también, o hablamos también de que en la entrevista existen 3 estrategias, hay quien le llama 3 artes. Preguntar, escuchar y observar, ¿sí? Preguntar, escuchar y observar. Fíjense en este momento, entonces nosotros, el arte, la estrategia en la que menos nos vamos a apoyar es en la de observar, es la que primero se afectó al estar en línea, ¿verdad? Esta es la que más se nos afectó, seguida del saber y poder escuchar. También se nos afectó, pero menos, en ese orden. Entonces, ante nosotros esta situación en línea y que nos encontramos de muy constante, que no les carga la señal, me decía una persona para una empresa que trabajo también, me decían, es que no prenden las cámaras. ¿Cómo vas a hacer una entrevista si no prenden la cámara? Esa es una condición de estructura en donde ni siquiera tendrías que ir
o avanzar hacia hacer una entrevista si no hay una cámara prendida. Tú necesitas elementos para hacer tus observaciones para tu punto de vista. Entonces, tenemos que esta se ha perdido en mayor cantidad. Escuchar también estos rebotes de no te escucho bien, me lo puedes repetir, también afectado. Entonces nosotros nos tenemos que apoyar mucho más en las preguntas en este momento. No vamos a perder los otros dos, pero nos vamos a apoyar mucho más en las preguntas. Y entonces, ¿cómo le hacemos para preguntar? Esto es un recorte de las preguntas que hay en el Internet, ¿no? Y que no son ajenas a ustedes. ¿Por qué elegiste esta carrera? ¿Qué tipo de trabajo estás buscando? ¿Por qué te gustaría trabajar en nuestra compañía? ¿Qué puesto de trabajo te gustaría tener dentro de 5 años? ¿Cuándo te aumentaron el sueldo por última vez? ¿Qué estilo de gestión saca lo mejor de ti? ¿Qué te interesa de nuestro producto o servicio? Etcétera, ¿sí? Tenemos estas, tenemos al final, yo dejé, si nos da tiempo, las preguntas, pero ya ustedes las van a modificar con la recomendación que vamos a dar a continuación, ¿sí? Y decíamos nosotros tenemos que facilitar, ser humanos en este proceso. De pronto, además, decíamos yo, de estos altos volúmenes de selección, me comentaba una colega que ella se encuentra en reclutamiento y selección masivo en hospitales y por pandemia, el año pasado registró 3,200 evaluaciones, si no me equivoco, por ahí así. O sea, fue muchísimo, ¿sí? Muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empezamos a automatizarnos y nos deshumanizamos. Yo recuerdo alguna ocasión y siempre que me cansaba yo en los procesos de selección, me acordaba de este muchacho. Alguna vez estando en un restaurante, terminando de desayunar con mi esposo, estábamos en la fila de la caja para pagar y había un jovencito por ahí de un perfil operativo que cargaba y apretaba así en su pecho un folder. Y, y entonces había una fila en la caja de pagar que pues de pronto pasaba una persona y de pronto llegaba otra a formarse, pero yo lo observaba desde hacía un momento. Entonces, cuando no había gente en la caja, él se acercaba a la cajera con su folder y lo quería mostrar y en eso ya llegaba otro comensal que iba a pagar su cuenta y él se retiraba. Y luego otra vez, y luego otra vez. Y lo estuve observando. Obviamente no pude evitar, ¿verdad? Meter ahí mi cuchara, decimos aquí, y le hice la observación a la chica. Él estaba muy tímido, de que él estaba esperando pues también su turno, ¿no? Yo entiendo que sí, los comensales somos los clientes, pero ella no se había percatado de que había una persona ahí que se había interesado por trabajar en su empresa. Él había visto un letrero que decía ahí se solicita algo de personal y también tenemos que tener respeto a esos puestos operativos. Y es que eso es la realidad, él se interesa también por trabajar en tu empresa. Entonces, bueno, pues ya después le dio un tiempo, pidió que alguien la supliera para recibirle su solicitud de empleo. Cuando yo me cansaba, porque estos procesos de selección son de pronto muy cansados, y cuando ya llevas muchas entrevistas, yo me acordaba siempre de este muchacho, porque para ti pueden ser muchos, pero para él es la primera. Y para él es un puesto, y para cada candidato es una intención, es un anhelo, es un interés por estar en ese puesto, en esa empresa. Y él va a hacer todo lo que pueda, ¿sí? Por lograrlo. Y tú tienes que buscar si él tiene el talento. Entonces, no nos podemos cansar y bueno, a mí me funcionaba mucho eso, pensar y pensar también cuando fue mi tiempo que yo tuve que buscar empleo. Entonces, ¿cómo nos funciona? Decíamos el preguntar. Entonces podíamos tener todas estas preguntas y no funcionan, ¿sí? ¿Por qué no funcionan? Las digo y de pronto no me funcionan.
porque le hago, yo les digo, vamos a hacer rapport, sí, ya están haciendo rapport, ¿ya le salió? No, no sale. Por ejemplo, porque llega la persona, yo empiezo a ser amable con él y de pronto le digo, ¿cómo ha estado usted? Bien. Y ¿hacía mucho calor? No. Uh-huh. Y de pronto preguntan también, ¿y había mucho tráfico? No. Y a pesar de que ya estamos en datos técnicos, las respuestas siguen siendo así. ¿Qué es lo que pasa en eso, en las que llamamos las estrategias? Preguntar. Existen cierto tipo de preguntas, abiertas y cerradas. Es posible que también lo sepan, lo quiero aclarar. ¿Cuáles son las preguntas abiertas, chicos? El arte de preguntar va a tener que ver con el tipo de preguntas que ustedes utilicen. Las preguntas son abiertas y cerradas. Las preguntas cerradas son las que dan información concreta, fecha, número, una opinión. ¿Se le hizo difícil llegar? No. ¿Cómo se llama usted? Rocío Mata. Se contestan con un sí, no, bien, mal, una fecha, un número, una opinión. No son malas, ¿sí? Son útiles, pero hay que ver en qué momento las utilizamos. Nunca las utilicen en el rapport. Y en datos técnicos, seleccionen cómo las van a utilizar. Preguntas abiertas, dice, son aquellas que nos van a dar información más amplia. Se anteceden de un por qué y un cómo. El por qué, las preguntas que se antecedan con un por qué van a obligar a que la persona, bueno, van a invitar a la persona a que explique. El por qué explica. El cómo, las preguntas que se anteceden con un cómo, hacen que la persona describa. Por lo tanto, en nivel de información, las que les van a dar más nivel de información son las que se anteceden de cómo. Nunca pongan una pregunta abierta y luego una cerrada, porque cierran exactamente el nivel de información. Hagan una cerrada y luego una abierta, ¿sí? Pero nunca al revés. Entonces decíamos, el por qué explica y el cómo describe, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Pregunta cerrada. A el primito, hermanito, sobrinito, hijo que llegó y que estaba jugando y el jarrón está roto. Y le decimos, ¿tú rompiste el jarrón? Pregunta cerrada. No. ¿Sí? Pregunta cerrada. ¿Por qué rompiste el jarrón? Entonces, obliga a explicar. Porque yo venía caminando y entonces di la vuelta y pasó. ¿Sí? No, perdón, puede decir, ¿por qué rompiste el jarrón? Porque fue un accidente. Explica. El cómo. ¿Cómo rompiste el jarrón? Describe. Yo venía así, así, así. Cuando doy la vuelta curva, ¿sí? No me alcanzó a frenar y ahí fue donde, y se cayó y se rompió, ¿verdad? Entonces, vamos nosotros a tratar de practicar nuestras preguntas, ¿sí? Practiquen sus preguntas. Normalmente nos funciona con mis alumnos en el instituto. Dejamos un ejercicio. Es muy útil que ustedes practiquen estas preguntas antes de hacerlas con un candidato. Háganlas con la familia. Háganlas con los amigos, háganlas con los clientes, háganlos con los vecinos, ¿sí? ¿Cómo podrían hacer una pregunta abierta? Por ejemplo, voy a poner la pregunta típica. ¿Qué tal? Qué bueno que ya llegó a la entrevista, cuando son las entrevistas presenciales, me da mucho gusto que esté aquí. ¿Le costó trabajo llegar? Cerrada. No. ¿Sí o no? Si yo la planteo en términos de cómo, por ejemplo, qué gusto o qué bueno que ya esté usted aquí. Su puntualidad hará que trabajemos mucho más ágil. ¿Cómo es que hizo para llegar de esta forma puntual? Hice mucho énfasis en la puntualidad, a lo mejor no lo enfaticé mucho.
Nosotros, para generar rapport y confianza a la persona, podríamos utilizar el halago, pero hay que utilizar el halago con mucho cuidado porque puede prestarse a malinterpretación y de pronto pensar que incluso puede ser hasta acoso. Pero el halago es resaltar alguna característica de la persona, como exactamente la puntualidad. No le estoy diciendo, ay, qué bueno que fue puntual y mire que, no. Pero cuando yo la resalto, él se siente en confianza, ¿sí? Y entonces, nuevamente, tiene una disposición mayor a darnos la información. Entonces aquí, eh, por ejemplo aquí, esta sí es abierta, pero por aquí veía yo uno. ¿Qué estilo podría ser como por qué? Saca lo mejor de ti. Ahí sería contestada solamente con una palabra, entonces se convertiría en cerrada. Entonces, bueno, se trata de que ustedes puedan identificar incluso esas preguntas que se recomiendan y poderlas cambiar con el cómo o el por qué. Y practiquen en casa. Yo recuerdo que alguna vez una anécdota que daba un alumno, el cual dejamos esta práctica de las preguntas, nos decía que había ido a practicar en casa con las preguntas y que su mamá se había quedado sorprendida de que él se interesara. Hola, ¿cómo estás? Bien, cerrada, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Bien. Uh-huh. ¿Y qué tal tu día, mamá? ¿Y cómo estuviste el día de hoy? Y entonces él abrió y nos platicaba su experiencia que se había quedado platicando, creo que con su mamá, esta paciente, no me acuerdo, hasta la 1 de la mañana, ¿sí? Dice, empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar. Exactamente eso hace la formulación de las preguntas. Normalmente excedemos en nuestra vida diaria las preguntas cerradas. Le preguntamos al hijo, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Pero cómo bien? Dime. Bueno, es que la pregunta está mal formulada, ¿sí? Decimos, ¿cómo te fue el día de hoy? Bien, nos la va a cerrar, ¿eh? El joven también, el niño nos la va a cerrar. Platícame, ¿qué hiciste? ¿Y cómo le hiciste para esta materia? ¿Y cómo le hiciste por fin para resolver esto? Y te va a explicar. Entonces, bueno, queda ahí una recomendación que podemos practicar. Siguiente estrategia, tenemos que hacer escuchar. Y entonces, decíamos, va a ser mucho más importante ahorita en pandemia prepararnos sobre las preguntas. Hacerlas que abra. Él tiene que hablar más. Cuando nosotros hacemos preguntas abiertas, el candidato habla más y yo menos. Y yo puedo formular la siguiente pregunta. Si yo doy preguntas cerradas, es un ping-pong. Apenas si le doy la pregunta y me la devuelve. Y otra vez y me la devuelve. Ahora, no vayan a improvisar a la entrevista. Tengan su speech de preguntas, ¿sí? Ya abiertas. La primera tarea va a ser como practicar abrir las preguntas. Y después, que ya las tengan escritas, practiquen con alguien. Pídanle a alguien cercano que permita hacerles la entrevista. Ahora decíamos, tienen que hablar más ellos porque cuando el internet es bajo, ustedes se han dado cuenta que este cambio entre el hablante hace que se pierda el audio y entonces empezamos, cuando sobrehablamos en la conversación, empezamos, ¿cómo? No te escuché, perdón, yo tampoco. Entonces hacen una pregunta, dejan que él hable amplio, de ahí tienen, escúchenlo. Esa es la siguiente recomendación, porque eso les va a dar la estrategia para la siguiente pregunta. Pero nos pasa que no escuchamos. ¿Sí? Por eso no sobrehablen, no hagan estos cambios. Tenemos que escuchar. Tenemos que aprender a escuchar. Se dice que hemos perdido cerca del 40% de nuestra capacidad para escuchar. Si ustedes usan volumen muy alto, usan audífonos de cotidiano, ven la tele, la pantalla, lo que sea, volumen muy alto, o de cotidiano en casa se habla muy alto,
Entonces, es posible que hayan perdido capacidad para escuchar, para oír y para escuchar, ¿sí? Y entonces eso merma nuestra capacidad. Además, esta vida tan ágil, estas cargas de trabajo hacen que no focalicemos la atención con lo que le llaman escucha activa, ¿no? No focalicemos y escuchemos y procesemos lo que nos dice el candidato. Y a veces lo notamos, chicos, en que él nos dice algo en algún momento y después lo volvemos a preguntar. Y entonces nos dice, pues como ya te había yo dicho, como yo ya te había explicado en otro momento, entonces esa es una, además de que se me hace algo hasta como una falta de respeto, algo muy incómodo para el candidato, pues le deja la sensación de que no lo estamos escuchando y nosotros perdemos material valioso. Ahora, más adelante voy a hablar, pues, cuáles son las ventajas de estar en Internet, pues que incluso podemos grabarlas, claro, con autorización, las conferencias y volverlas a escuchar varias veces. ¿Acaso que no nos pasaba en lo presencial, verdad? Se iba y hacíamos las notas o hacemos de todos modos las notas. ¿Cuál es el ejercicio para esto, para que ustedes recuperen su capacidad de escuchar? Yo les recomiendo que por secciones o fracciones al final del día, ustedes tengan un momento para recuperar algo que haya sucedido en el día y vean qué tantos elementos recuperan. Por ejemplo, esta conferencia. Que recuerden el nombre del presentador, que nombren si se acuerdan del nombre de la expositora, a ver, acuérdense cuántas láminas se proyectaron, a ver cuántas estrategias o artes se dijeron, ¿sí? Para que vayan agilizando. Pero sin duda hay que retomar, todavía se puede recuperar un poquito, bajándole un poquito el volumen a lo que escuchamos. Los audífonos no están muy recomendados, ahora hemos usado más, pero si no es necesidad laboral, pues por lo menos con uno, y hagan estas recuperaciones, ¿sí? El cerebro se acostumbra a tener estos flashes de memoria, volvemos a practicar la memoria, que es una actividad que tenemos que tener muy activada de escucha de memoria para recuperar el material de entrevista. Yo tengo un tiempo de 1:30 que está por vencerse en 5 minutos, hasta donde yo me quedé en el entendido, y abriré 15 minutos el micrófono para dudas, porque solamente hablaré más de la tercera estrategia, que es observar, y qué es lo que hemos perdido ahorita en este momento, casi más, ¿no? En las entrevistas presenciales nosotros era como una de las mayores estrategias que teníamos, el observar, y a través de ello podíamos obtener mucha información, ¿verdad? De la atención, etcétera. Vamos a tratar de ver qué podemos recuperar, aunque esta es la que más se ha perdido. Decía yo, ¿cuánto tiempo dura el rapport? ¿Sí? Justamente la técnica de observar es lo que les va a dar el dato de cuánto dura el rapport. Fíjense. ¿Qué es observar? Nosotros lo que tenemos que empezar a ver a través del lenguaje no verbal es ver, por ejemplo, en el rapport, ¿no? Cuando mi candidato ya se encuentra relajado. Todo esto tiene un fundamento teórico muy interesante. La programación neurolingüística estudia esto. Bandler y Grinder, creadores de la programación neurolingüística, justamente basan en la observación. Gregory Bateson, antropólogo, que habla acerca de la observación, exactamente, y tan importante la comunicación humana no verbal. Y entonces nosotros sabemos observar, todos sabemos observar. Hay un ejemplo muy claro que les digo, nosotros sabemos leer el comportamiento, lo hemos aprendido. Hay un ejemplo muy claro, cuando entre hermanos decimos, ¿sí? Llegamos, vemos hacia un lugar y decimos, mamá está enojada. Y llega otro y dice, ¿cómo sabes? Dice, porque lo sé.
porque la veo y la conozco, ¿no? Está enojada, ¿sí? Sí, está enojada. Va el otro, se asoma y dice, sí, pero no te preocupes, es conmigo, no contigo. O sea, sabemos por las expresiones que está pasando, ¿sí? Dicen, justamente Bandler y Grinder lo mencionan en uno de sus libros, que una mamá es capaz de reconocer el sonido del llanto de su hijo entre varios niños al llegar a la guardería si se encuentran llorando. Ella puede decir, está llorando el mío, mi hijo. Y hay unas que incluso son capaces de decir, se oye un llanto, es tu hijo, no es el mío, distinguen además el otro. Las mamás, los papás son expertos en leer el comportamiento porque nos han observado durante muchos años y los primeros años en que fuimos bebés, pues no hacían más que cargarnos y observarnos y eso hizo que los papás desarrollaran una gran habilidad en nuestra lectura corporal. Por eso cuando nos dicen, tú algo traes, es de preocuparse, ¿sí? Porque si algo traes, no mamá. Saben leer, identificar, incluso se han registrado investigaciones en donde incluso registran variaciones en la temperatura y es por eso que nos pueden decir, te vas a enfermar. Nosotros decimos, no, ni siquiera me siento mal y al otro día te enfermas. Y entonces, bueno, termino esto para dar paso, Mónica, con mucho gusto, Mónica y alguien más a las preguntas y respuestas. Entonces, termino este punto, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si bien ahorita se ha perdido, en algún momento vamos a salir de pandemia, tenemos que detectar cuáles son las conductas verbal de tensión. Hay muchas, ¿sí? Se eleva el tono muscular, por eso es que se aprieta, a los hombres se les bota la nuez de Adán, a las mujeres hacemos una tensión en la frente, se sube la circulación sanguínea, por eso la turgencia es mayor, se ponen más rojitos, los ojos rojos, hay mucha tensión, la voz se quiebra, ¿sí? Podemos detectar todo eso y por eso lo bajamos para que podamos tener una mejor entrevista. Ahora, en pandemia decíamos, lo hemos perdido, pero a pesar de todo eso, que no van a poder hacer una lectura corporal tan precisa, y bueno, también de pronto todas las investigaciones que hizo Paul Ekman seguramente lo han escuchado, que es, incluso inspiraron en él la serie de Lie to Me, que hace las famosas evaluaciones sobre las microexpresiones y mucho más. Pero entonces nosotros, si bien esto lo vamos a perder, pero sí hay ciertas posturas que el candidato va a tomar cuando se sienta más relajado, más tranquilo, es decir, se siente en confianza y ustedes pueden avanzar a la parte técnica. ¿Cómo es? Va a reflejar el comportamiento de ustedes, no vamos a poder detectar pequeñas señales, pero sí corporal. ¿Qué es lo que hace? Refleja o espejea su postura corporal. Así es que si ustedes cambian su postura, él la va a cambiar allá. Posiblemente tome incluso la misma, se pueda sentar en una posición más relajada y por lo menos esos elementos vamos a tener. Bueno, esto era acerca de si nos daba tiempo a hacer un ejercicio. Leo esto solamente rápido. ¿Qué ventajas nos da estar en línea en este momento? Tenemos mayor eficiencia y productividad, los procesos se anticipan, se toman las decisiones mucho más rápido porque tenemos mucha más disponibilidad de conectarnos, tenemos ahorro de tiempo y dinero, las podemos realizar prácticamente desde cualquier lugar y dispositivo, aunque yo recomiendo que en la parte de estructura que manden para sus citas de entrevista le digan que no se conecte ni en tablet ni en celular. A menos que las políticas de su empresa y las situaciones no lo permitan, pero es mejor para que ustedes tengan una mejor observación. Ya decíamos, si es grabada, se puede revisar posteriormente. Y bueno, voy a las dudas, se me da tiempo, las últimas recomendaciones. Bueno, hace un ratito les hablaba yo de los procesos de selección que son completos. Y aquí quiero hacer un comercial, quiero comentarles de lo que hacemos en el Instituto Mexicano de Psicología en México. Aquí están los datos del instituto y bueno,
alguna actividad que podría ser afín a lo que a ustedes les interesa, es un diplomado que tenemos acerca de pruebas psicológicas para diagnóstico clínico, selección de personal y uso legal. Estamos por abrir un grupo el 8 de abril, son sesiones los jueves de 5 a 8, y vemos pruebas físicas. Otra parte muy importante, chicos, es, decíamos, no solamente es la entrevista, es el proceso todo el proceso de evaluación. Y ahora, si bien nosotros en el diplomado vemos las pruebas, las bases, las fundamentales, las más importantes de la psicometría, revisamos muchos conceptos y de ahí se desprende todas las demás. También es importante utilizar el recurso digital que ahora ya nos permite. No todas las pruebas pueden ser digitalizadas, psicológicas, formales y serias, pero sí algunas otras y otros instrumentos que están surgiendo de manera responsable y bien hecha. Y bueno, aquí reconozco el trabajo de Sebastián, él tiene, ya les hablo de esa producción, son muy buenas, pruébenlas. Y bueno, están invitados también al diplomado. Entonces abro el micrófono. Está, sí, Sebastián, ¿estamos bien? ¿Así? Sí, sí, estamos perfecto, profe. Abrimos el No sé micrófono. si quieras dejar eh, de pronto algunas últimas anotaciones como para que vayamos preparando las preguntas, pero ya tenemos acá dos preguntas muy interesantes. Adelante, tú me dices, ¿abrimos los micrófonos o tú las lees? Em, bueno, hay una pregunta acá que nos dicen cómo identificar los candidatos simuladores. Mira, voy a contestarla así muy general. Muy general, simulador en general, ¿sí? Decía yo, no es una cacería de brujas y ahora tenemos que saber primero en qué país estamos, cómo trabajamos en ese país y tener mucho cuidado que no infringir ninguna ley sobre discriminación, sobre participación, etcétera. Voy a entender por simuladores que nos mienten, ¿no? Es muy frecuente ahorita. Hay una cantidad de páginas, les decía yo, que dicen qué debes de hacer para preparar la entrevista. Una de las cosas que ha funcionado, pero que ahorita no estaría funcionando mucho, que es exactamente hacer la pregunta contra el lenguaje no verbal. Si bien no es al 100% eficaz, sí nos da señales. ¿Por qué? Porque se vuelven a tensar. Ya si ustedes saben cuestiones muy sofisticadas de programación neurolingüística, que la lectura de los ojos, la lectura corporal más avanzada, lo pueden utilizar. Pero lo que empezamos a ver es que todas esas señales de tensión, cuando la persona miente, se empiezan a elevar nuevamente. Por eso tienen que estar muy atentos. Ahora, eso lo van a poder usar cuando salgamos de pandemia. Se elevan, ¿sí? Esas señales de tensión. Pero una que hacemos en psicología legal es vean todos esos videos de recomendaciones que les hacen a los candidatos de cómo presentarse y ustedes vayan preparados también. Y entonces lo que hacemos es la misma pregunta, pero al revés. O sea, que nos narre los eventos, que nos narre la situación desde otra óptica. Voy a poner un ejemplo, porque también son entrevistas y son complicadas las entrevistas legales. Cuando alguien también entrena, por ejemplo, esto se da mucho en los casos de los niños, ¿sí? En situaciones de divorcio. Y entonces nos llegan a decir que X papá o mamá lo maltrata, le hizo las cosas. Entonces, nosotros le pedimos que nos narre lo mismo, pero de atrás hacia adelante. Y ahí es donde se desorganiza la persona y no te puede dar referencia, ¿sí? Entonces, puedes ver que ya no hay congruencia en el discurso. Pídele que te lo narre desde otra perspectiva. Pregúntale un evento intermedio, pregúntale de atrás para adelante y entonces se va a desorganizar. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que no es un evento real, ¿verdad? Entonces, decimos, nosotros somos un puesto en la empresa de confianza.
Somos los responsables de hacer lo que más le convenga a la empresa, pero también libramos a las personas de riesgo, porque yo decía, una persona que solamente ensayó cómo hacer la entrevista, pero que verdaderamente no está calificada para trabajar bajo presión, esa presión la va a llevar a estados de ansiedad, ¿sí? La va a llevar a una desorganización y la puede llevar a un riesgo laboral. Si es operativo, a que se accidente. Si es puesto ejecutivo, a que tome malas decisiones. Entonces, ahora, por ejemplo, ahorita acabo de mencionar trabajo bajo presión. No sé si es de tiempo o de supervisión, pero es trabajo bajo presión, ¿sí? El trabajo bajo presión forzosamente lo tienen que comprobar con pruebas psicológicas. Solamente con entrevista no se puede. Por eso es que digo que son procesos complementarios. Entonces, bueno, si tenemos una segunda entre webinar o algo así, voy a tratar de llevarlos a preguntas más concretitas. No me acuerdo de quién era la pregunta, pero espero haber aportado algo. Sí. Mónica también tiene una pregunta por ahí. ¿O quién Ok. más, Sebastián? Sí, seguimos acá con Angie Jaimes pregunta, quisiera saber cómo indagar en temas personales, familiares, sin invadir la privacidad de los candidatos. Sí. Primero te recomendaría, checa las políticas vigentes en tu país, en el país que estés, ¿sí? Para saber qué se puede preguntar o no. Por ejemplo, los temas sobre embarazo, pues creo que en la mayoría de los países no se puede preguntar, ¿verdad? Hazlo con preguntas abiertas, ¿sí? Hazlo con preguntas abiertas. No seas inquisidora. Pregúntale cuáles son los eventos, las circunstancias más importantes en su familia, cuáles serían las decisiones más importantes que ha tomado, ¿sí? ¿Cuál es su papel o su rol dentro de la familia? Y tienes que tener preguntas guía. Hace un rato hablaba yo de que, se está usando más la entrevista cerrada. En la abierta hay que llevar preguntas guía. Y si es en la cerrada que ya están estructuradas, pero de todos modos haz otro apartado de preguntas para lo familiar. Y ve exclusivamente qué es lo que te interesa de lo familiar. Porque en algunos casos están incluso recomendando que no tienes que dar ninguna información de lo familiar. A mí me parece que sí, porque la dinámica familiar, pues es donde se generan los patrones de comportamiento que más tarde se van a volver sociales y laborales, ¿verdad? Pero depende de lo que tú quieras saber sobre la familia, primero ver la relación con el perfil de puesto, ¿sí? ¿Qué parte de perfil de puesto es lo que deseas investigar y qué rasgo de la familia es lo que te lo va a dar? Y entonces ya haces la formulación. Haz la formulación abierta. No vayas a pregunta cerrada y directa, no porque te podrían, lo alertas y ya no se pone confiado, ¿no? Y él te tiene que decir, es más, la entrevista se trata de que al final él mismo te diga, porque nosotros también vamos a dar información, que él mismo te diga qué cree, que creo que esto no es lo que quiero, que creo que esto no es lo que me conviene. Eso sería lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi recomendación. Sí, espero Profe, haber ayudado. sí, profe, tenemos una pregunta de Jaime que dice, ¿qué teoría o teórico sobre personalidad recomienda para tener en cuenta desde su enfoque teórico? Vamos a terminar esta otra pregunta y vamos cerrando. Ajá. Teoría de la personalidad para evaluar personalidad. ¿Sí? Así sería. Sí, es decir, ¿qué teoría o teórico sobre personalidad recomienda tener en cuenta desde su enfoque teórico? Ok, fíjate que para evaluación de personal, evaluación en general, pues vamos a tener muchos teóricos, ¿sí? Desde cómo, por ejemplo, lo que es toda la evaluación y que ahí se van a involucrar las pruebas proyectivas, vamos a tener que partir de los fundamentos de la teoría psicoanalítica, ¿sí? Pero es Freud y teoría psicoanalítica y posteriores a Freud, ¿sí? Quien hable de mecanismos de defensa, Jung, todos esos.
Bueno, después, quien produce la mayor cantidad de pruebas psicológicas, y estoy hablando ahorita de pruebas, no de entrevistas, pruebas psicológicas, tienen un enfoque científico, más desde el tipo cognitivo-conductual, aunque no nacen específicamente cognitivo-conductual. Entonces, por ejemplo, lo que sucede es cuando nosotros tenemos un abordaje es que cada autor, por ejemplo, no se conocen el test de Karen McCover. McCover da a sí mismo su definición de personalidad, que la toma de psicoanálisis, porque ella es psicoanalítica. Pero bueno, podrías tomar como una referencia que muy básica las teorías de personalidad de José Coeli en México, es como que muy general. Y normalmente lo que hacemos es tomar la definición de personalidad que da cada autor cuando estamos procesando su prueba. En términos generales, te voy a decir, en términos generales, la personalidad se define como el conjunto de características emotivas, volitivas, de conducta, de carácter y personalidad, físicas e intelectuales que hacen de una persona un ser individual, ¿sí? Esa es la personalidad. Entonces la personalidad está compuesta por una serie de rasgos. Son rasgos de personalidad. Entonces, tú lo que vas a evaluar en el perfil de puesto, desde esta definición básica, vas a definir rasgos de personalidad. ¿Cuántos rasgos de personalidad hay? Muchos. Por eso nos sirve más en procesos de evaluación tomar a los autores de las pruebas, ¿sí? ¿Cuáles rasgos de personalidad hay? Son muchos. Por ejemplo, y tienes que ver qué rasgo de personalidad tiene que tener tu persona para desempeñar ese perfil de puesto o qué rasgo te marca el perfil. Por ejemplo, el perfil te puede decir que el ocupante de ese puesto tiene que ser amable, tolerante a la frustración. Esos son rasgos de personalidad, ¿sí? La tolerancia y la frustración es rasgo de personalidad, de pronto se vuelve habilidad también. ¿Qué otro es rasgo de personalidad? La sociabilidad, la expresión emocional, los niveles de ansiedad, todos esos son rasgos de personalidad, ¿sí? Bueno, espero que sirva. Listo. Y vamos a terminar con la última pregunta de Mónica Romero, que dice, bueno, son dos preguntas, pero nos quedan ya 15 minutos. Entonces, bueno, la primera, ¿cómo se manejan los siguientes tipos de entrevistados? El agresivo, el pasivo, el sensual, el introvertido y extrovertidos, ¿verdad? Y la segunda, ¿o quieres responder esta por ahora? Pues te respondo, a ver, el primero, el agresivo. ¿Y qué dice el introvertido? Agresivo, pasivo, sensual, introvertido y extrovertido. Está muy buena esa pregunta. Primero, agresivo. Las personas ofensivas, agresivas, normalmente son aquellas que tienen, bueno, pues pueden tener ahí su trastorno de personalidad, ¿verdad? También, pero en mi experiencia han sido los que van apoyados. Por ejemplo, para mí ha sido muy difícil lidiar con los candidatos que envía el sindicato o con aquellos que tienen un familiar en algún lado y llegan prácticamente descalificando tu proceso de selección. Te dicen, yo vengo aquí por trámite, ¿sí? En esos casos, el encuadre es muy importante. Acuérdense, el encuadre, el rapport, el primer momento es muy importante. La forma que se presentan, yo les dije, se presentan con el título nobiliario de soy la licenciada, la doctora, la maestra, o se presentan sin el título. Normalmente estos candidatos que vienen agresivos, que son egocéntricos, conviene más que nosotros digamos el título. Y una presentación más o menos sería así. Sonriente, amable, le dices buenas tardes y él te voltea a ver con desprecio, ¿verdad? Más los psicólogos jovencitos, los entrevistadores jovencitos, al inicio van a tener este problema. Vístanse un poquito más grande, pónganse colores negros, oscuros, que les haga ver más que les haga tener más autoridad, pónganse lentes para verse más grandes y sonrientes, amables,
igual díganle buenas tardes, aunque les diga soy licenciado tal, me mandan creo que a unas pruebas que no sé qué, pero es mero trámite. Puse un caso extremo y real, que me pasó. Buenas tardes, licenciado Martínez. Qué gusto que ya está aquí. Pase. Soy la licenciada Rocío Mata Esquivel, o soy Mónica Romero, aquí agarré tu nombre. Soy la licenciada Mónica Romero. Qué gusto de recibirlo. Yo estaré aquí a cargo del proceso del día de hoy, estaré a cargo de hacer la entrevista, estaré a cargo de hacer su proceso de aplicación de pruebas o de evaluación y lo que sea. Y finalmente, seré la persona seré la persona que indicará si usted es adecuado o no al puesto, independientemente de cómo me dice, ya pudiera estar contratado. Bienvenido, adelante. Encuadré, ¿sí? Me encuadré con eso y siempre fui amable, ¿eh? No nos van a ir a acusar porque en todo momento fui amable. En ese momento, él, y así me ha pasado en mi experiencia, ya tienen una posición más baja. Ahora, ¿qué pasa con el sensual, el galán, y que les va a pasar a las chicas a la mejor guapas y a los chicos guapos? No sé, o no, ¿sí? Igual puede pasarle a cualquiera. Pongan escritorio con esos, hablen de usted, aunque ellos les hablen de tú, ustedes sigan hablando de usted, pongan escritorio, no hagan tanto contacto visual, porque luego hacen ojitos o hacen señas, no hagan tanto contacto visual, pónganse el lenguaje muy formal y con eso neutralizan y encuadran también la situación. Y el tímido, los candidatos tímidos, a ellos conviene ser más cordiales porque ellos ven aquí al evaluador, ellos se ven aquí y entonces van en ese sentido, aunque tengan un buen puesto. Normalmente puestos de informática, perdón, pero bueno, ingenieros suelen ser menos verbales. No con todos sonrían tanto porque ellos tampoco no exageren, sean cordiales. Ellos conviene más quitarnos el título y decirle, hola, ¿qué tal? Qué bueno que ya está aquí, o qué bueno que se conecta, vamos a comenzar. Bueno, a mí no me gusta decir vamos a comenzar, podríamos empezar ahorita con el típico, ¿está bien la conexión? Qué gusto, ¿cómo está usted? Bien, me presento, mi nombre es Rocío Mata, estaré a cargo el día de hoy de estar aquí con usted haciendo algunas gestiones estaremos por un momento aquí conversando. Sí, desde la presentación le empiezas a dar cordialidad, ¿sí? No le hagas preguntas que no te pueda contestar, es decir, hazle preguntas obvias para que al principio te conteste con sí y con no, y le dices muchas gracias y le reafirmas, ¿sí? Entonces, bueno, rápidamente, esas son las recomendaciones que puedo dar en este momento. Profe, al interno me están haciendo muchas preguntas muy interesantes y que Yo no tengo desafortunadamente... problema en quedarme 10 minutos más a las 7. Si tú no tienes problema, yo tampoco. Sí, Tú dime. el tema es que pues la sala se cierra, Ok. entonces eso es, pero nada, digamos que para hacer un encuadre general de lo que ha sido Sí. esta reunión, increíble, toda la información tan valiosa que nos has compartido hoy. Me encanta cómo empezamos desde lo general, desde el concepto de entrevista y ya ver puntualmente reactivos que me permitan identificar y evidenciar ciertos aspectos a través de la pantalla, ¿verdad? Muy interesante, estamos acá pegados. Durante la mayor parte de la presentación estuvieron los 70 conectados. Muchísimas gracias, profe, de verdad, por este espacio, por esta información tan valiosa y esperamos pues abrir el módulo de entrevista en selección de personal que ya lo estamos armando con la profesora y la idea es pues que sea un módulo que aporte a todos los colegas psicólogos precisamente en la búsqueda de esto, ¿no? Muy bien. Entonces, pues bueno, yo me despido. Les doy las gracias a todos ustedes por su tiempo, a Sebastián, y también nuevamente las gracias por estas iniciativas.
por andarme correteando. Muy bien. Sí, y estar muy interesado en las dudas que ustedes tengan y que ustedes se llevaran algo. Muchas gracias a ustedes por escuchar. Y bueno, pues nos estamos conectando en cualquier otro momento. Yo los invito a este curso de pruebas y a través, yo creo que de Sebastián o algo podemos tener. Tenemos la página de Facebook del Instituto Mexicano de Psicología Monte Albán. Síganos en Facebook. Y aparte, este proyecto que haremos conjunto con Sebastián de un taller que haremos llegar a un precio bajo, algo accesible, pero ya un taller acerca de entrevista, ¿no? Me platicabas, algo donde podamos tener mucho más tiempo, Así ¿sí? es. Trabajar con alguien demasiado estrés o angustia. Bueno, yo aquí sigo viendo las preguntas, pero entiendo lo de la sala, les Sí, sí, deseo sí. mucha Muchas suerte gracias, profe. y muchas ánimo, chicos, tienen ustedes una labor muy importante en su trabajo porque ojalá que lo reconozcan o no, pero son las personas de mucha confianza para la empresa. El puesto de confianza, ¿por qué? Porque le van a decir a la empresa qué persona embona perfectamente con el puesto. En la parte de selección de personal es central. Si hay una buena selección de personal, se reduce la capacitación, se reduce el riesgo laboral, se reduce el estrés laboral. Bueno, le impacta todo. Si se hace también mal, puede ser peligroso para las dos partes, tanto para la empresa como para el trabajador. Que estén muy bien. Fue un placer. Muchas gracias y bueno, muchas gracias a todos por estar presente en este espacio. Seguiremos compartiendo también otros temas. Nuestra siguiente invitada también es un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre anclas de carrera. Nuestra consultora tiene más de 30 años en el análisis y medición de clima y cultura organizacional y toma a Edgar Schein como autor clásico para definir los tipos de perfiles dentro de las organizaciones y diseña la prueba que hoy tenemos en nuestra plataforma, que es la de ancla de carrera, y ese es el tema que vamos a abordar. También tenemos en fila otra charla de cómo aprenden los grupos y cómo está aprendiendo tu grupo, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias a todos por haber asistido a este webinar y que tengan muy buenas noches.